quiero mencionar. Van a encontrar que al inicio de cada uno de los párrafos hay una palabra. Cada una de esas palabras representa al alfabeto hebreo. Tiene 22, que son las letras del alfabeto hebreo. Y la primera palabra, la palabra Aleph, significa la representación de Dios, ¿sí? Es el poder, es Dios mismo y es la representación de la fuerza, digamos, de un animal de fuerza. Y lo quiero leer para dar inicio a esto, ¿sí? Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Te encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Es como si nosotros estuviéramos hablándole al Señor mismo, ¿sí? Quiero hacer una oración antes de empezar. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este día, por esta reunión, Señor, te doy gracias. Te pido, mi Señor, que tú seas en nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Que cuando venimos aquí, Padre, nuestro cuerpo sea sanado delante de tu presencia. Que podamos nosotros ver las maravillas, Señor, que tú has prometido en tu palabra. Te rogamos, mi Señor, que seas con nosotros en este lugar, Señor, que ocupes los lugares que están vacíos, Señor. Que tu presencia sea manifiesta y que tu palabra, Señor, tenga cabida en nuestro corazón y en nuestra mente y que vivamos por ella. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hace rato, cuando estaba orando, Rosalinda, me acordé de una cosa que me ocurrió a mí hace muchos años. Algo que tal vez cambió mi vida de una manera radical. Quiero preguntarles, ¿cuánto tienen más de 30 años en el Evangelio? Levanten la mano. ¿Dos? ¿Más de 40? ¿Nadie tiene más de 40 años? Bueno. Hace más de 40 años, yo era una persona que se había convertido al Evangelio. Dentro del estudio que había tenido, yo consideraba limitadas las cosas que podían pasar con el hombre. Pensaba muchas veces que Dios se altera, se molesta o se sorprende cuando nosotros llegamos a hacer algo que pensamos que está fuera de lo que es el orden que nosotros seguimos. En ese tiempo, hace más de 40 años, nosotros estábamos yendo o nos habíamos convertido en la iglesia metodista. Y nos gustaba ir, a mi esposa y a mí, al otro lado, a una iglesia en donde había manifestaciones espirituales y en donde ocurrían milagros y había sanidades y pasaban cosas que en la iglesia en donde estábamos no pasaban, porque no creían en eso. En cierta ocasión nosotros nos sentábamos hasta la parte de atrás de un lugar que ocupaba más o menos un poquito más grande que este y que estaba lleno de sillas. Y la parte de atrás tenía unas bancas y allá nos sentábamos hasta atrás porque pues no éramos parte de la congregación, éramos visitantes. Y me recuerdo que en esa ocasión mi esposa estaba ya hasta atrás, estábamos hasta atrás, había terminado el servicio y estaba llamando el pastor a las personas para orar por ellas
aunque también había oración a los lados y había manifestaciones de ese tipo. Y por allá mi señora estaba atrás, estaba orando y estaba llorando. ¿Sí? Dentro de su clamor de oración estaba llorando. Y el pastor la llamó, venga para acá. Señora, cálmate, no estés haciendo escándalos, porque siempre pensamos de esa manera. Total, me dijo el hermano que estaba con nosotros, que es un hermano que tenía ya muchos años en el Evangelio, que era una persona con mucha sed y con mucha hambre de las cosas de Dios. Y me dice, pase el hermano, lleve a su esposa ahí enfrente. Ya nos paramos nosotros enfrente de la plataforma, que era más o menos de este alto, pero no tenía escalones. Y nos paramos ahí enfrente porque el hermano nos había llamado y dice, le dice a mi esposa, suba para acá a la plataforma, y entonces la lleva para arriba y la pone a un lado de él. Y le dice, el Señor va a sanar su corazón. Entonces ora por ella y mi señora se cae. Me cayó así como regla. Y yo estaba allá abajo y dije, ay señora, híjole, man, otra vez, man, no me saca de una y de otra. Entonces me dice el hermano, ¿quién viene con esta mujer? Pues yo, dice, pásame para acá arriba, me dice otra vez. Y ahí me trepo otra vez a la plataforma y me dice, el Señor le ama, me dice. Y entonces me levanta la mano y azoto yo también, ¿sí? Pero créame, no fue intencional, ni le quise hacer el favor al hermano de tirarme, ¿sí? Me pasó de una manera sobrenatural. Me caí de espalda y me di un zapotazo, pero bien dado, porque no había nadie detrás de mí. Me quedé tirado tratando de levantarme, no podía. Me dice el hermano, no esté luchando con Dios, me dice, quédese ahí quieto. Bueno, pues ahí me quedé tirado. ¿Y ahora qué hago? Pensaba. Sí. Y entonces me empezó a pasar, yo ¿por qué me avergüenzo de estas cosas? ¿Por qué es lo que me pasa? Tal vez muchas veces cuando estamos muy preparados y pensamos que sabemos muchas cosas, nosotros nos limitamos o pensamos que nosotros tenemos la obligación de que Dios actúe como nosotros quisiéramos que actuara. Y eso nos ocurre muchas veces, frecuentemente. Pensamos que a veces pasan cosas que no deberían de pasar y que están pasando y no sabemos por qué. Les digo esto porque muchas veces eso es limitar el pensamiento de Dios. Fíjense que actualmente nosotros nos encontramos en un tiempo en donde la gente no respeta la palabra de Dios. La critican, la descalifican, la tratan de corregir. Inclusive nosotros nos podemos encontrar con hermanos, entre comillas, ¿sí?, que dicen que son creyentes, entre comillas, pero que no creen en el diezmo, o que no creen en las manifestaciones de los dones espirituales, porque piensan que ya es pasado, que ya eso no debería de ocurrir. Y entonces inclusive por tradición nosotros le hemos puesto una limitante, digamos, a la palabra de Dios, le hemos puesto el Antiguo Testamento y le hemos puesto el Nuevo Testamento. Cuando yo tomo la Biblia, para mí es la palabra de Dios, del principio al fin. No tiene espacios. La presencia o la venida del Señor Jesucristo a la historia del mundo o a la historia de la Escritura no fue más que un parteaguas y un cumplimiento de algo que estaba escrito ya desde entonces. Lo que hizo fue sencillamente enriquecer la palabra de Dios. La enriqueció, ¿por qué? Porque se cumplieron escrituras que estaban y profecías que estaban hechas de tiempo antiguo, ¿sí? Y que nosotros debiéramos de seguirle teniendo el respeto igual, desde el Génesis hasta el Apocalipsis igual,
no ha cambiado. Tal vez lo único que pudiéramos nosotros decir que ha cambiado son los rituales, ¿sí? Los sacrificios rituales que había. Pero fuera de los sacrificios rituales, porque el Señor Jesucristo cumplió con ellos, ¿sí? Y Él fue el sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Para poder acercar al hombre con Dios, el Señor Jesucristo murió para que el velo se rompiera, para que nosotros tuviésemos entrada al lugar santísimo, para que pudiésemos nosotros entrar a la presencia de Dios, al trono de Dios, al lugar en donde estaba reservado nada más para el sumo sacerdote después de haber tenido un sacrificio de animales, en donde tenían que ser ofrecidos para sus propias faltas, sus propios pecados, tenía que ser expiado primero para poder entrar en el lugar santísimo. Nosotros no tenemos necesidad de esto porque hemos creído en el Señor Jesucristo y creemos que el sacrificio del Señor Jesucristo fue una sola vez y para siempre, y que nosotros estamos cubiertos por esa sangre del pacto que fue derramado en el Calvario. Eso nos da la responsabilidad de que nosotros no podemos ponerle divisiones a la Escritura y decir, eso ya no vale porque está en el Antiguo Testamento, o eso ya no vale porque eso le pasaba a los discípulos nada más, a los apóstoles nada más, y ya no es factible, ya no es de tiempo actual. Y la Escritura no pasa, hermanos. La Escritura sigue siendo válida desde el principio hasta que este mundo pase. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice, no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Y las cosas que nosotros encontramos en la Escritura no han sido cumplidas completamente. Hay algunos soberbios que piensan, que creen que pueden criticar lo que el Señor dice en su palabra. Critican la forma, inclusive hacen blogs en donde hablan en contra de las cosas espirituales, en donde hablan en contra de los pensamientos, digamos, que el Señor nos dejó para que nosotros viviésemos por ellos. No se vale que nosotros como creyentes le pongamos a las tildes o a las más pequeñas palabras, digamos, de la Escritura, ya no funciona, ya no sirve, ya no vale. Entonces, si el Señor nos dice que oremos por los enfermos, seguimos orando por los enfermos. Se sanen o no se sanen, seguimos orando por ellos porque la Escritura nos dejó a nosotros la obligación de hacerlo. No esperando los resultados dependen del Señor, no dependen de nosotros. No somos curanderos, no somos gentes que andan proclamando que podemos curar a la gente por orar por ella. Lo que hacemos es obedecer lo que la palabra del Señor nos dice. Dice, recibiréis poder, dice. ¿Para qué? Para que en el nombre del Señor Jesucristo nosotros oremos por los enfermos, nosotros resolvamos problemas que el mundo no puede resolver en un momento dado. Ve, la diferencia está de que nosotros lo hagamos o no lo hagamos, está en un término que se llama fe. Cuando nosotros tenemos fe, nosotros podemos llevar a cabo estas cosas. Pero la fe es una de las palabras más pisoteadas que tenemos en nuestro lenguaje, digamos. Nosotros tenemos fe en que nos vamos a sacar la lotería. ¿Fe en eso? Tengo fe en que el equipo mexicano va a ganar el mundial. ¿Fe en eso? ¿Sí? Pero cuando hablamos del Señor Jesucristo empezamos a ponerle peros. ¿Sabe que la fe no sirve para nada cuando está fuera del Señor? No sirve para nada porque nosotros podemos tener fe en Buda, podemos tener fe en Mahoma, podemos tener fe en cualquiera de los que se dicen que son dioses o que son imágenes de Dios. Si nosotros sacamos nuestra fe de la presencia del Señor Jesucristo, nuestra fe no sirve para nada absolutamente. La gente en la calle dice, yo creo en Dios. Perdón, ¿en cuál Dios? ¿Sí? Porque hay muchos. En el mundo está atascado, lleno, repleto de diferentes dioses. ¿Sí? Nosotros debemos de tener nuestra vista puesta en el Dios creador del cielo y la tierra, en el Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros.
En ese Dios está puesta nuestra fe. Y no es un diosito, es un Dios majestuoso, grande, enorme, todopoderoso, eterno, omnisciente. Tiene todas las cualidades que solamente Dios puede tener. Y que los demás no se acercan a eso. Pensamos que nosotros vamos a agradarle a Dios porque en lugar de decirle mi Dios poderoso, decimos mi Diosito, Diosito, Diosito lindo, Diosito santo. Y empezamos a utilizar diminutivos porque pensamos que al utilizar un diminutivo nosotros estamos mostrando amor. Pero la verdad, dicha de paso, es que nosotros podemos creer en Dios, pero no le creemos a Dios. Y el no creerle a Dios implica el poner en duda muchas de las cosas que la Escritura nos dice que son, y que van a pasar, y que están ocurriendo. En Centroamérica hay volcanes que están haciendo erupción. La gente teme que el volcán el supervolcán que tenemos al norte, un día haga erupción, y entonces nos llene de humo toda la tierra, ¿sí? Está ocurriendo, hermanos. El Señor lo había prometido, profetizado, lo había dicho en su palabra, ¿sí? Temblores, dice, el rugido del mar, guerras, rumores de guerra, hay acuerdos, deja de haber acuerdos, se quieren pelear, ahora se dejan de pelear, rumores de guerra nada más. Pero las guerras las tenemos. ¿Qué ocurre entonces con nosotros? Que a medida que va pasando el tiempo, y les preguntaba el tiempo que algunos tenían en el Evangelio, porque hace 40 años, hermanos, no poníamos en duda la palabra de Dios bajo ninguna circunstancia. No nos atrevíamos a decir que esto era cierto o aquello no era factible, porque teníamos temor de Dios. Ese temor de Dios hacía que nosotros tomáramos la Escritura y la creyéramos de pies a cabeza. No había forma de quitarle una tilde o una jota. No había manera. Actualmente nosotros vemos a Hollywood, al mundo del espectáculo burlándose de estas cosas. Maldicen a Dios, maldicen al Señor Jesucristo, hablan mal de las potestades superiores, se burlan de ellas. ¿Por qué? Porque era necesario que eso pasara. Sabe que hay una división en donde el Señor está diciendo los corderos a la derecha, los chivos a la izquierda, o las cabras a la izquierda. Así, porque una vez, le digo los chivos o las cabras, porque una vez fui a pedir, le digo, ¿no tiene queso de cabra? No, me dice, tengo queso de chivo. ¿Y cuál es la diferencia? Ah, dices que el chivo es herrero y la cabra es de rebaño. ¿Y cómo le hacen para ordeñar al cerrero? Le digo, pues es la misma leche, ¿sí? Pero hay una diferencia que nosotros parece que tratamos muchas veces con chivos, y el Señor trata con creyentes incrédulos, ¿sí? Cabras. Y los hace a un lado a unos y a otro lado los otros. Y hoy, hermanos, quiero hablarle de el objeto de nuestra fe. La razón del objeto de nuestra fe es porque nosotros no podemos tener fe en cualquier cosa que se llame Dios. No podemos tener fe en cualquier postura o cualquier doctrina que pretenda darnos un Jesús, digamos, un Cristo modificado por el tiempo, por la época, por el avance tecnológico que tenemos. Antes de 1980, hermanos, 1990 inclusive, no había teléfonos celulares, no teníamos nosotros tablets, no había forma, cuando quería tener una computadora tenía que conseguirse una que le daba 3 megabytes de velocidad la computadora, y le iba y le compraba una tarjetita que le daba 10 y pensaba que usted era rapidísimo. Actualmente estamos hablando de miles de bytes y miles de
digamos, de avances en tecnología. En ese tiempo no lo teníamos, no había manera de estarse entreteniendo con el teléfono, ¿sí? Buscándole citas y buscándole cosas. Actualmente eso, digamos, nos ha hecho que nosotros evolucionemos hacia un mundo en donde Dios está relegado, está puesto en un lugar muy aparte del pensamiento del hombre. Y debe ser primordial, debe ser fundamental que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón y que nuestra plática sea en relación a eso. Estoy hablando con un médico que había estado muy enfermo, había tenido un problema en sus brazos y en sus piernas y no caminaba y estaba decayéndose. Actualmente debe pesar como unos, no sé, como unas 170 libras. ¿Sí? En ese tiempo pesaba 40 kilos, que son escasamente 88 libras. Cuando él hablaba de las cosas, digamos, de los medicamentos que le ponían y del tratamiento que le daban, él estaba hablando de la persona física que era, digamos, de su cuerpo. ¿Ves? Mi cuerpo necesita esto y necesita aquello y necesita más allá. ¿Sí? Su mente decía, yo me quiero matar porque yo no puedo seguir viviendo en esta circunstancia. Esto era lo que la mente le decía. El cuerpo le estaba exigiendo que estuviera tomando sustancias, medicamentos, que estuviera tratando de salir adelante. Pero había una parte que le faltaba. Y curiosamente esa parte la sustituyó una persona que fue y le empezó a hablar de las cuestiones espirituales. Entonces cuando él me está platicando, le digo yo, lo que te sanó fue que te sanaron tu espíritu. ¿Sí? Porque el espíritu debe ser soberano sobre el cuerpo y sobre la mente. Nosotros cuando vamos a la escuela nos enseñan a correr y a brincar y a saltar y a hacer ejercicios y a hacer esto y a hacer aquello. Nos instruyen en nuestra mente para que nosotros aprendamos el abecedario, para que aprendamos a sumar, a restar, a dividir, a hacer ecuaciones, a hacer trigonometría y aprender historia, y aprender geografía y aprender una bola de cosas, literatura y bla, bla, bla. Pero no nos instruyen espiritualmente. Si usted va a una escuela, no lo van a instruir en su espíritu. Le van a instruir en su cuerpo tal vez, le instruyen en su mente, pero no le instruyen en el espíritu. Y la parte más importante que nosotros tenemos es esa, es nuestro espíritu, al que tenemos relegado y abandonado y por ahí empolvado. Sabemos que nosotros tenemos algo llamado espíritu, inclusive nos lo cantan en el himno nacional. ¿Sí? Hablan de nuestro espíritu mismo, pero no nos muestran, no nos enseñan, y cuando alguien quiere hacerlo, inmediatamente recibe un balde de agua. Dicen, no, de esas cosas a mí no me hables, no quiero saber nada de eso. Oye, pero mira, no, yo leo muchos libros y hago ejercicio y procuro comer bien y comer y alimentarme y bla, 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 y de la cuestión espiritual no quiero saber nada, porque nadie sabe nada. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ese es precisamente a donde nos lleva el hecho del objeto de nuestra fe. ¿Sí? El objeto de nuestra fe es Dios, ¿verdad? Lo que dice Primera de Pedro 1:21, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sí? Nosotros estamos creyendo en Dios, pero creemos en Dios a través de Jesucristo. Nosotros no podemos creer en Dios. Disculpen. Es agua, ¿verdad? Me la dejan explicar.
nosotros no podemos creer en Dios fuera de Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre, nadie puede conocer, nadie puede presentarse delante del Padre si no es por mí, dice. Ahora les voy a decir una cosa. Muchas veces nosotros hablamos a una gente y esa gente nos rechaza. Y la Escritura es muy clara cuando dice, el que recibe a quien yo envié, dice el Señor Jesucristo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí? Ese es el paso, digamos, ¿verdad? Cuando ustedes reciben lo que yo les estoy diciendo, reciben al Señor Jesucristo. Y cuando ustedes reciben al Señor Jesucristo, ustedes reciben a quien le envió, al Padre, ¿sí? Al Creador del universo, al Dios fabuloso, digamos, en el cual nosotros hemos creído. Ese Dios eterno, ¿verdad? Es necesario que creamos en Él, porque nosotros necesitamos tener fe en Dios. Si nosotros perdemos esa fe en Dios, nuestra vida no sirve para nada. Podemos nosotros persinarnos cuantas veces quieran. Nosotros encontramos a gente jugando fútbol ahí, otra vez el ejemplo del fútbol, jugando fútbol, que me cae regordo el fútbol, por cierto, Pero encontramos a la gente, van a entrar a la cancha y se persinan. Salen de la cancha y se persinan. Cuando uno, fíjese, yo me recuerdo de un jugador, no me acuerdo cómo se llamaba, se ponía a orar cuando iba a entrar porque él era creyente. Lo criticaban y lo maldecían y empezaban a hablar mal de él porque oraba. Y mientras los otros dándole duro a los signos, ¿sí? Y nadie les decía nada. Nadie los critica. Cada quien puede pensar en el Dios que quiera. Pero nosotros no podemos, o no debemos, o no debiéramos, el mundo por lo menos, criticar a aquel a que le está sirviendo a Dios, al Dios verdadero, y quien quiere que alcanzar gracia de parte de Dios, ¿sí? Romanos 4:3 dice que Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado como justificación o como justicia, ¿sí? Él recibió esa justificación por haber creído nada más. No le constaba. Muchas veces nosotros queremos establecer nuestra fe a través de las experiencias que recibimos en la vida. Cada que usted recibe una experiencia de parte de Dios, su fe se hace más chiquita. ¿Me entendió? Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. ¿Sí? Si nosotros estamos viendo, si el Señor Jesucristo se apareciera en este momento, en este lugar, entrada con todo su poder y gloria y se sentara aquí, nuestra fe se iría para abajo. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. La experiencia es algo que muchas veces disminuye la fe. Aunque puede hacer que nosotros creamos más fuertemente, nuestra fe se viene para abajo. ¿Por qué? Porque la certeza de lo que no se ve ya no existe. Ahora lo estamos viendo, con nuestros propios ojos lo vemos. Cuando hablamos entonces de fe, nosotros tenemos que tener en cuenta que el Señor nos dice que cuando creemos en Él, creemos en quien le ha enviado. Cuando creemos en quien le ha enviado, entonces nosotros empezamos a creer en el Dios verdadero. No en un Dios, no en uno más. No quiero hacer crítica, pero los católicos cuando el cristianismo fue impuesto dentro del Imperio Romano como obligatorio, ¿sí? Los paganos metieron a todos sus dioses y de ahí los incrustaron dentro de aquel pensamiento. El pensamiento judeo-cristiano, digamos, es monoteísta. Creemos nada más en un solo Dios. No creemos en tres, creemos en un solo Dios. En un solo Dios que se encarnó para venir a esa presencia, morir por nosotros, pagar por nuestros pecados, pagar por nuestras culpas. Y curiosamente, ¿sí? Al creer en eso, nosotros estamos creyendo como una parte
solamente como una parte. Platicaba en una ocasión con un unitario, pues no platicaba, la verdad es que se ofendió porque nosotros en un blog que tenemos que se llama La Voz en el Desierto, habíamos puesto algo sobre la Trinidad y yo recibí entonces un email de una persona por allá de Centroamérica que empezó a maldecirme porque nosotros estábamos hablando de la Trinidad. Entonces, yo no acostumbro contestar los emails, hermano. No me gusta entrar en redes sociales, pero me llegó a mi correo. Y pues leí todo lo que decía. Le contestaré, no le contestaré, le contestaré, no le contestaré, le voy a contestar. Entonces le contesto yo diciéndole, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Sí, dice. Esperaba que la respuesta era sí, porque era apostólico. Sí, creo. ¿Usted no cree en la Trinidad? Suponía que la respuesta es no creo. Entonces en el Jesús que usted cree está loco, porque yo no me puedo parar, le digo, delante de un espejo y orarme a mí mismo. No puede ser. El Señor Jesucristo cada que se retiraba a algún lugar a orar, oraba al Padre que está en los cielos. Él lo hacía de esa manera y ya da cuenta que nos lo dijo. La Trinidad no se habla de ella en la Escritura, porque puede encontrarse con algún desviado por ahí que le dice, no, la Trinidad es un invento del hombre y la Trinidad es algo que no está escrito. No, tampoco el rapto está escrito. Pero nosotros creemos en eso, porque creemos que dentro del plan, digamos, del misterio del Señor, eso nos ha sido revelado. Muchas veces nosotros recibimos la información de Dios a través de la revelación que Él nos da en su palabra, no porque nos lo diga directamente. Mire, el mensaje a las 7 iglesias que está en Apocalipsis, esas 7, decimos, ¿qué? ¿Hay 7 iglesias en el mundo? No hay 7 iglesias en el mundo. Hay 7 pensamientos distintos de iglesia en el mundo. Y a esos 7 pensamientos distintos de iglesia fue a los que el Señor les mandó el mensaje. Y es el Señor Jesús el que mandó el mensaje de Apocalipsis. No fue Juan. Juan fue más que un intérprete. ¿Sí? El Señor es el que lo estaba llevando y el que le estaba hablando y el que le estaba diciendo las cosas que son, las cosas que fueron y las cosas que van a ser, les dice. Yo soy, dice, el que estuve muerto y vivió, ¿sí? Y vivo eternamente. La razón de eso es porque Él le habla a una iglesia en donde le dice, aquí le dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguno oye mi voz, si abre la puerta, dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él con él. Bueno, es cuando el Señor llama a tu corazón y no lo tratan de poner así muy románticamente. Es cuando el Señor llega y toca al corazón de tu vida y te dice, déjame entrar. No, hermanos, le está hablando de una iglesia y le está diciendo, me tienes fuera, déjame entrar. Te estoy tocando la puerta para que me abras la puerta y para que me dejes entrar a estar contigo. A una iglesia. Porque hay iglesias que tienen al Señor Jesucristo fuera. Lo sacaron. ¿Sí? Haga de cuenta que su fe estaba puesta en duda o estaba perdida por el hecho de haber echado fuera al dador de la fe, al motivo de nuestra fe, a la razón de nuestra fe. Lo echamos fuera, nosotros dejamos de creer en el Señor Jesucristo, nos burlamos de Él, porque muchos creyentes, disque creyentes, se burlan del Señor Jesucristo. Se burlan cuando no le creen lo que el Señor dice en su palabra. Se burlan cuando están desviando el mensaje de la Escritura para su propia conveniencia. ¿Sí? En Juan 14:1, el Señor les decía a sus discípulos, no se turbe tu corazón o vuestro corazón. Dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté vosotros estéis conmigo. Lo hacía de esa manera porque sus discípulos en un momento dado le estaban diciendo, muéstranos al Padre y nos basta.
Si tú dices que vienes de Dios, muéstranos a Dios y con eso nos basta. La respuesta del Señor fue, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no saben quién soy. Esa fue su respuesta a una pregunta hecha por uno de sus discípulos. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy en medio de vosotros y aún no sabéis quién soy, les dice. Wow, sí, el Padre y yo somos uno, les decía. Sí. Lo que el Padre tiene es mío y lo que yo tengo es del Padre. Sí. Estaba haciendo una comparativa, una comparación, digamos, el establecimiento de una relación solamente en las palabras que daba. ¿Cuál es el contenido, digamos, o la esencia de la fe? Lo que nosotros creemos, ¿sí? Creemos, en primer lugar, que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios, ¿sí? Eso lo tenemos que tener bien presente en nuestra vida. No podemos poner en duda, no, es que Mahoma y Cristo, Buda y Cristo, fulanito de tal y Cristo. No, hermano, no hay otro más que el Señor Jesucristo. En primer lugar, porque es el único que tiene una tumba vacía. Los demás ahí están enterrados, no sé en dónde, pero ahí los tienen enterrados. Pero al Señor Jesucristo no le encontraron tumba, porque se levantó de los muertos, porque era una promesa que estaba puesta en la Escritura. Entonces la gente que lo cree, o aquellos que lo creen, establecen muy bien su fe, o el contenido de la esencia de su fe, en el Señor Jesucristo. Juan 20:31 dice que nosotros debemos de creer que Jesús es el Cristo. No podemos nosotros decir, pues ser un Mesías, como tal vez muchos judíos lo están pensando. Por cierto, nosotros somos judíos, hermanos. Por si no lo sabía. Dice el Señor, dice, ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión vale. ¿Sí? Lo que vale, dice, la relación que tenemos nosotros con Cristo. Eso nos convierte en verdaderos judíos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros circuncidados del corazón, ¿sí? Que es lo que al Señor le interesa, nuestro corazón. Fíjese, buscando, por ejemplo, en cuestiones de medicina, ¿sí? Encontramos nosotros que nuestro centro pensante es el cerebro, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? El sitio, digamos, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestro razonamiento, está en el cerebro. Pues déjeme decirle que el intestino tiene tanta sistema nervioso como el cerebro. ¿Y qué me dice del corazón? Que es mencionado por el Señor en su palabra, en donde están nuestros sentimientos. ¿Sí? Ahí están metidos. ¿En qué parte? En el nodo de Ashok Tawara, o en el Katy Flack, o en la red de Purkinje. ¿En dónde está metido? No tiene un lugar. Como tampoco podemos decir que en tal parte de nuestro cerebro está nuestra memoria o nuestro pensamiento. Lo hemos descubierto así por mapeo, digamos, o por cuestiones geográficas, y más o menos sabemos por dónde andan, pero no tenemos un lugar para decir, ok, ¿y en dónde está tu alma? ¿En dónde está metido tu espíritu? ¿En qué parte de tu cerebro está metido? ¿O en qué parte de tu cuerpo está metido el espíritu? No sabemos. Me llamaba la atención que en aquel tiempo, cuando una persona se moría, y fíjense que los pesaron, cuando se morían, perdían 21 gramos de peso. ¿Sí? Se morían y ¡pum!, se les desaparecían 21 gramos. ¿Qué fue el aire que echaron para afuera o qué? ¿No? Porque no tiene peso. Pero algo se desaparecía que tenía 21 gramos de peso. Wow. Dice, bueno, algo se les fue, ¿sí? Porque una persona sin espíritu está muerta.
y algo se les fue. De manera que cuando nosotros hablamos espiritualmente, estamos hablando de un concepto de algo que está dentro de nosotros y que tiene peso, pero no sabemos en dónde está. Puede estar en el corazón, tal vez. Nuestro amor hacia Dios puede estar concentrado en nuestro corazón. Nosotros recibimos a través de la Escritura por la mente, por el oído, nos entra la palabra de Dios, porque eso es lo que dice la Escritura. Dice que nosotros escuchamos la palabra de Dios, y al escuchar la palabra de Dios es que la palabra de Dios entra a nuestros oídos y se queda en nuestra mente. A algunos le entra por aquí, le sale por acá. ¿Por qué? Porque no la retienen, no hay forma de que la agarren, la pongan aquí, sáquenla de aquí, pónganla aquí en su corazón. Porque las cosas de Dios, hermanos, lo que nosotros tenemos de Dios, primero hay que creerlo. Y si el Señor nos da la oportunidad de razonarlo, pues bendito sea Dios por ese razonamiento. Pero primero hay que creerlo. Muchas gentes quieren primero razonarlo y para poderlo creer. Y las cosas de Dios no se razonan para creer, se creen para razonar. Esa es diferente. El sentido que lleva el pensamiento del hombre tiene que ser distinto en cuanto a las cosas de Dios. Porque nosotros creemos en Dios primeramente y creemos en que lo que Él dice y lo que Él hizo es cierto. ¿Lo vimos? No. Yo no vi que el Señor Jesús resucitara, pero lo creo. No vi tampoco que se levantara un muerto, pero lo creo. Tengo experiencia inclusive en levantar muertos, en forma personal. ¿Sí? Pero no lo digo, porque no es obra de quien lo hace, es obra del Señor. Quien lo hace es solamente un instrumento de Dios, es un instrumento de aquel que nos está dando la autorización para que nosotros hagamos esas cosas. No porque seamos Superman, sino porque le creemos a Dios, sencillamente por eso. ¿Cuántas veces ora al día? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿Cada que se sienta a comer? ¿Cuántas veces le ora al Señor al día? Cuando se va a acostar, sí, Señor, gracias por haberme dejado dormir. Espero que mañana, Señor, te puedo orar otra vez para levantarme. O que me encuentre consciente para orar. A veces pensamos que podemos hacerle trampas a Dios porque creemos que si tenemos un funeral, nos morimos, y tenemos un funeral fastuoso, el Señor nos va a llevar al cielo. Porque alguien dijo, no te preocupes, cayendo la feria, te vas para el cielo. Es más, hay unos apóstatas actualmente que una mujer por allá por, no sé por dónde, por Texas, por allá, diciéndole con su dinero yo los meto al cielo. Así les dijo. O sea que el cielo tiene un Ticketmaster, ¿sí? Usted le mete la feria y le abren la puerta para que se meta. Qué cosas tan absurdas, qué falta de respeto al sacrificio del Señor Jesucristo. Qué falta de respeto a Dios. Qué falta de respeto a las potestades superiores. Pues es una falta de respeto eso. Nos ponemos a hablar como si Dios fuera nuestro cuate. ¿Sí? Ah, no, es que él es mi cuate y yo, pues lo que le diga él hace. Eso no es cierto. Nosotros estamos bajo la misericordia de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo esa misericordia y ese cuidado que nos permite que nosotros podamos hoy, en este día, venir a este lugar. No queremos venir a este lugar porque nos quedamos a ver el fútbol. No queremos venir porque nos quedamos a lavar al perro. No queremos venir porque tenemos tan variadas razones para despreciar lo que el Señor está esperando de nosotros. A veces así lo hacemos. Nuestras prioridades están volteadas. Pensamos que nosotros tenemos que cuidar más las cosas, los bienes materiales que los bienes espirituales.
nuestra prioridad debe ser cuidar los bienes espirituales que tenemos. Esos son fundamentales. Son los que nos dan vida. Son los que preservan nuestra vida. Y son los que nos van a dar vida eterna. Nosotros a veces, inclusive muchos creyentes, piensan que tienen un lugar especial porque son el papas fritas, porque ¿quién más que ellos? Son tan importantes, tan buenas personas, con tantas cualidades, con tal inteligencia, con tantos estudios, con tantos libros leídos, etcétera, que ¿por qué no se iba a acordar Dios de ellos? ¿Sí? Piensan en primera persona, en ellos mismos, y relegan al Señor como si fuera su siervo, su sirviente, aquel a quien le mandan y Él obedece. Y tal cosa deja nuestra fe muy flaca o muy pobre. Nosotros debemos de creer que Cristo se levantó de la tumba, por ejemplo. Ahí tenemos a los vecinos que dicen que no, que le pidió un cuerpo prestado a no sé quién para meterse en ese cuerpo y presentarse delante de sus discípulos diciéndoles, yo soy el... entonces crees en los fantasmas, en fantasmas que se meten en el cuerpo de una gente para hacer de las suyas. Cuando la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo resucitó, creemos en esa resurrección. Si no creemos en esa resurrección, la Escritura nos hace una advertencia, vana es vuestra fe, dice, no sirve para nada lo que tú crees. Puedes seguir viviendo tu vida como se te antoje, porque tu fe no sirve para nada, por cuanto no crees en la única razón de evidencia, digamos, lo suficientemente fuerte para que tú puedas seguir o llamarte o constituirte como un creyente, creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Yo no la vi, ninguno de ustedes la vio, pero creemos en ella. Y la diferencia de creer en ella nos hace distintos, porque pudiéramos nosotros a través de nuestra doctrina decir, porque alguien nos convenció, porque escribió un librito, digamos, y nos convenció de que tal milagro no fue cierto, y lo creemos. Y pensamos nosotros que tiene razón. La Escritura nos dice que si creyeres en tu corazón, dice, sí, que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dice, se confiesa para salvación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, por un lado, creerlo en nuestro corazón y por otro lado, confesarlo con nuestra boca. Y eso es lo que hacemos muchas veces en el bautismo. ¿Sí? Cuando nosotros nos bautizamos estamos confesando públicamente que nosotros somos creyentes. A no ser que sea un acto de conveniencia, digamos, no, pues me voy a bautizar porque mi novia dice que me bautice y yo por lo tanto me tengo que bautizar para darle gusto a la novia. Pues tu bautismo no sirve para nada. Para nada. Porque es un acto de la voluntad, no es un acto de la obligación. Nosotros lo hacemos porque nuestra voluntad nos dicta que nosotros debemos de tener un acto de representación pública en donde confesamos que somos creyentes. Por eso nos bautizamos. En 1 de Timoteo 1:5 dice que nuestra fe no debe ser algo que sea fingido. No podemos fingir nosotros que creemos o que nosotros somos creyentes, porque nosotros debemos de tener una fe no fingida. O sea, una fe real, no una fe mentirosa. Podemos decir delante del mundo que somos cristianos porque nos conviene decirlo, pero no porque estemos convencidos de serlo. Tenemos nosotros un grupo de mujeres que se habían convertido hace muchos años, ahí en La Juárez. Les
dábamos enseñanza, mi esposa particularmente, les daba enseñanza respecto a esa conversión, y en una ocasión les dije, y ustedes tienen un problema, les dije, y un problema que van a tener que resolver un día. Ustedes tienen el problema, por la sociedad en la que se mueven, de la influencia que esa sociedad tiene sobre ustedes. Vamos al bautismo, y que vamos a la boda, y que vamos allá, y que vamos acá, y que vamos a la confirmación de fulanito, y vamos a ponernos hasta el gorro, porque necesitamos nosotros ser parte de la sociedad en la que nos movemos. O siguen al Señor Jesucristo. Esa es su alternativa. ¿Cuál creen que escogieron? La primera. Porque se les hacía más importante quedar bien con la sociedad que quedar bien con Dios. Muchas veces cuando es uno creyente tiene uno que renunciar a muchas cosas. Tiene uno que renunciar a la clase de vida que llevaba antes. No quiere decir que renuncie a la sociedad. Renuncia a las prácticas de la sociedad. Porque se iban a ver hombres, digamos, o a lugares en donde había hombres que se encueraban para bailarles. Pues es lo mismo que irse a meter un cabaret para un hombre. ¿No es cierto? Y había grupos, sí, que que vamos a ver a los, no me acuerdo cómo se llamaban los grupos. Porque esa era la costumbre que tenían en la sociedad en donde se movían. Y eso agarraba y le ponía a la fe una fe fingida. ¿Sí? Estás fingiendo que eres un creyente. No finjas, mejor declárate que no lo eres. Es más honesto, más leal, más digno decir yo no creo, que decir sí creo, y de repente con tus actos estás mostrando otra cosa. Podemos caer, resbalarnos, caer, azotarnos, darnos un guamazo, pero eso no significa que no nos podamos levantar y volver a tomar nuestra vida como debía de ser. ¿Sí? Podemos haber cometido errores, los hacemos continuamente, pero podemos levantarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un recurso, se llama arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros le damos oportunidad a que el Señor nos vuelva otra vez al camino que habíamos dejado y nos vuelve a meter en ese camino angosto, ese camino de rectitud, ese camino que lleva a la vida eterna. La Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice, pero son caminos de muerte. ¿Sí? Porque el único camino que tenemos se llama Jesús, y lo hacemos a través de la fe que tenemos en Él. ¿Sí? Si nosotros perdemos esa fe, perdemos ese camino. Al perder ese camino podemos tomar un camino de muerte, un camino que nos lleva, que nos aleja de Dios, un camino que nos aleja de la vida eterna, un camino que nos va a llevar a la perdición. Ahora, fíjense que dentro del origen de la fe, ¿sí? En primer lugar, la fe es una dádiva de Dios, usted no la genera. Usted lo que hace es que a medida que va teniendo experiencias, su fe se va fortaleciendo. Pero haga de cuenta que al principio la recibió como una dádiva de Dios, ¿sí? Fue algo que Dios le regaló, algo que Dios le puso en su corazón, le puso en su mente, le puso en sus intestinos o le puso en alguna parte de su cuerpo, pero fue algo que Dios le dio. Fue algo que el Señor Jesucristo le concedió que tuviera. Fue algo que el Espíritu Santo le permitió como un don que usted lo recibiera. ¿Sí? Nosotros tenemos fe porque la fe es un don de Dios, es un regalo, dice la Escritura en Efesios, en Gálatas 5:22 y 23 dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, contra tales cosas no hay ley, dice. ¿Por qué? Porque es algo que nos es dado como un don de Dios, como un don del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Hechos 4:4, si te regresas poquito, Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000, ¿sí? Muchos de los que oyeron la palabra creyeron, ¿sí?
es el Señor, digamos, a través de esa fe que nosotros podemos recibirlo a través de la palabra de Dios. Por eso les había leído el primer párrafo del Salmo 119. Esa fue la razón. Ojalá y pudiéramos leerlo completo, pero son muchos versículos. Nos tardaríamos toda la predicación en terminar el Salmo 119. Es el capítulo más largo de la Biblia. En términos generales, digamos, siendo la fe una dádiva de Dios, del Padre, digamos, siendo una concesión del Señor Jesucristo para nosotros, y siendo un don que nos ha sido legado por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos fue prometido por el Señor, diciendo, es necesario que yo me vaya, dice, para que yéndome os envíe el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Bueno, dentro del equipamiento que trae el Espíritu Santo a nuestra vida es precisamente la fe. Nosotros tenemos fe porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Como parte de los dones que trae ese don de fe. Aparte del gozo, la paz, la paciencia, benignidad, etcétera. O sea, muchas veces le digo a las personas, si va a cruzar al otro lado y está la cola muy larga, no le pida a Dios paciencia. No lo haga. ¿Sabe por qué? Porque se la va a aumentar. Cuando se la aumente, el carro de enfrente se va a poner a platicar con el que está a un lado. Se le van a empezar a meter carros por enfrente, porque usted le pidió, dame paciencia, ándale pues, ahí te va. Y les empieza, ahora, ejerce tu paciencia que estás pidiendo. Y va a estar viendo, paciencia. Bueno, pues espérate, tienen que pasar todavía 20 carros más delante de ti, ¿sí? Y se te van a meter enfrente. Y tu paciencia se va a manifestar en que no te bajes del carro y te pongas a pelear contra el que está parado enfrente. Y vas a aprender. Porque cuando nosotros le pedimos al Señor que nos duplique un don, nos pone en la prueba de ese don. Y cuando nosotros le pedimos la prueba de ese don, entonces es cuando empezamos a tener problemas. No, Señor, no es cierto. No te estoy pidiendo paciencia, Señor, que se metan los que quieran. Y ruma, y usted para enfrente, ¿sí? Porque nosotros no podemos estar demandándole al Señor lo que de gracia hemos recibido. ¿Se da cuenta de eso? Porque es un don de Dios. Tampoco podemos forzar la fe. Dame más fe. ¿Quieres más fe? Pues te voy a poner en una situación en donde tu fe se va a tener que poner a prueba. No queremos eso. No queremos eso. No, Señor, dame la medida, Señor, de fe que tú creas necesaria para mí. Tú dices, Señor, que das la fe por medida, ¿sí? ¿Qué tanta me merezco yo? ¿O qué tanta puedo yo llevar, Señor? Y el Señor nos da la fe por medida. A algunos les tiene que dar mucha fe, a otros nos tiene que dar poca fe. Pero de todas maneras tiene la misma validez delante de Dios. Ahora, les decía que la fe es impartida por la palabra. Mientras usted más lee, su fe crece más. Mientras usted más se mete en la palabra de Dios, más crece su fe. Que era lo mismo que la santidad, haz de cuenta. Mientras más respeta usted los principios de Dios, más santo es. ¿Usted quiere crecer en santidad? Empiece a guardar los preceptos, mandamientos, principios que el Señor dice para que usted sea un verdadero santo. ¿Sí? Pero si usted se los brinca y usted hace esto porque los desprecia, por lo que sea, su santidad empieza a hacerse pequeñita. ¿Sí? Y la Escritura nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. De manera que la santidad es algo que nosotros hacemos crecer a través del respeto de los principios, de mandamientos de la palabra de Dios, los cuales no han pasado, hermanos.
Es falso eso que algunos dicen que ya no es válido esto porque está en el Antiguo Testamento. Pues, ¿desde qué momento te descalificaron? Me encontraba yo con una persona que hace muchos años fue miembro de esta congregación. Pues esta congregación ha pasado mucha gente, hermano, mucha gente. Y me lo encuentro en un juzgado, porque es abogado, es licenciado, y me dice, hemos estado corrigiendo la escritura y ya le hemos encontrado 20 y tantos errores. Ah, le dije yo. ¿Y quién te comisionó para eso? ¿Sí? Porque debe haber una comisión que te dijo, a ti, tú te vas a encargar de encontrarle los errores a la escritura. ¿Sí? Porque eso no es válido, hermano. Esto que tenemos nosotros es el legado que Dios nos dejó. No le podemos quitar nada ni agregar nada. Eso es lo que dice bajo advertencia. Lo puede encontrar en Apocalipsis. Es una advertencia. Que si usted le agrega, le serán agregadas las plagas. Y que si le quitas, le será quitado su parte del árbol de la vida. ¿Sí? De manera que es una advertencia. No se le puede quitar y no se le puede poner. Así como la recibimos, así es como el Señor quiso que la tuviéramos. De manera que otra vez nosotros ponemos nuestra fe en lo que el Señor nos dio. ¿Sí? Ahora, dice Hechos 4:4 que muchos de los que oyeron la palabra, por oír la palabra, creyeron. ¿Sí? Porque por oír la palabra nuestra fe se puede establecer o se puede implantar, digamos. Cuando vamos a un estudio bíblico y alguien está impartiendo la palabra de Dios, lo que está haciendo es alimentar una parte que está en nosotros que se llama, digamos, la llave o el nido o el lugar de la fe. Ese llave, ese nido, ese lugar de la fe, lo están llenando con la palabra de Dios. Porque de la palabra de Dios es de donde nosotros recibimos la revelación de Dios. ¿Sí? Es a través de la palabra de Dios. Usted no puede tener un sentido de Dios porque de repente le cayó un rayo. ¿Sí? No, usted el sentido de Dios que tiene lo recibe de la palabra de Dios. ¿Sí? Es el respeto, el estudio, la relación que usted tiene con Dios lo hace a través de su palabra, porque a través de su palabra el Señor le habla. ¿Sí? Usted se pone a orar y decirle, Señor, dame esto, dame aquello, necesito esto para acá, necesito aquello para allá, y el Señor está, bueno, pues te estoy oyendo, ahora escúchame tú a mí. No, Señor, no tengo tiempo, me tengo que ir a una fiesta. Bueno, al rato. No, Señor, tengo que comer. Bueno, al rato. Me voy a bañar. Al rato. Voy a lavar el carro. Al rato, pues. Te voy a hablar. Déjame que te hable. Porque cada que abrimos la escritura, el Señor nos habla. A medida que más va leyendo la palabra de Dios, más va aprendiendo de cuál es el plan de Dios para usted. Y más va encontrando secretos que el Señor tiene para su vida. Es una cuestión de estar metido en ello. Nada más estar metido en ello. ¿Sí? Ahora, la fe se desarrolla y crece en contestación a la oración. Por eso es que aquí, hermanos, los domingos, al terminar oramos. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos que la gente se vaya de este lugar con más fe. Entonces, en última instancia, el templo, digamos, el lugar, digamos, de reunión es con el propósito de orarle al Señor. ¿Por qué? Porque mi casa, dice, será llamada casa de oración. Y no estoy hablando del templo de Jerusalén. Estoy hablando de todo lugar en donde estén 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. En este lugar, digamos, nuestro propósito fundamental es la oración. Llegamos aquí, nos vamos con un poquito de oración. Oramos por los enfermos, oramos al final por las necesidades públicas que tenemos, las necesidades sociales, las necesidades de cualquier tipo que se estén presentando, que sean, digamos, cosas que tiene que pasar nuestro país. Tenemos las elecciones en 2 semanas. Espero que no nos toque otro igual.
otro igual que mi pariente, con perdón de los Peña. No quiero decir nombres para que no vayan a orientarse de quién estoy hablando, pero espero que no nos toque otro igual. ¿Sí? La fe se desarrolla, les decía, y crece como contestación a la oración. Ahora, en Marcos 9:24 hubo una petición, digamos, que fue hecha al Señor. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? Porque el creer quita la incredulidad. El creer quita la falta de fe, la ausencia de fe. La fe se establece por creer. Creemos, por lo tanto tenemos fe. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque él creyó, no conocía a Dios. Un día el Señor le habló y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a indicar. Lo que tú mandes, Señor. Y ahí va. No lo conocía. No sabía quién era. Pero escuchó la voz y obedeció esa voz. Y a través de su vida, esa obediencia o esa relación se fue enriqueciendo, hasta que el Señor lo consideró su amigo. Y por considerarlo su amigo, le otorgó los deseos de su corazón, ¿sí? Hasta que Abraham murió. En Lucas 17:5 dice: aumenta, ¿no? Pues si usted me dice: hermano, auméntenos la fe. Sí, hermano, póngase a leer. Se le va a aumentar, pero exponencialmente, ¿sí? Le va a crecer, pero mucho, porque usted se pone a leer lo que el Señor le da como fuente de la fe, que es su palabra. Ahora, estas cosas, decía Juan, son escritas para que creáis. En Juan 20:31 nos lo dice, son escritas para que crean. Porque la razón por la que está toda la palabra de Dios puesta, digamos, en nuestra vida es para que nosotros creamos. No es para que nosotros la tengamos como adorno en algún librero en nuestra casa diciendo: uy, no, ¿tienes Biblia? No, hombre, no tengo una, tengo como 10. ¿Y cuántas lees? No, las tengo de adorno, ahí se ven muy bonitas ahí en la pared. Jamás he abierto una, ¿sí? Porque hay quienes así viven, jamás han abierto una Biblia. Y tienen la pared en su biblioteca llena de Biblias, ¿sí? Pero nunca han abierto una. La razón, digamos, de la Escritura era para que nuestra fe se fuese aumentando, ¿sí? Ahora, en Lucas 22:32 le dice el Señor a Pedro, ¿sí? Que Pedro dice, el diablo va a venir a zarandearte, dice, te va a ir como en feria, ¿sí? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando le vienen las tentaciones, arranca, ¿sí? Avergonzado, temeroso, negando al Señor, ¿sí? Hasta que se da cuenta de esa realidad, y esa realidad lo hace que regrese con lágrimas. Tiene que pedir perdón por aquella falta que había cometido, que el Señor se la había advertido. Te van a zarandear, ¿sí? Pero yo he rogado, dice, para que tu fe no falte. Y no faltó esa fe, porque de haber faltado, Pedro se hubiera perdido. Entonces, era demasiado el pensar que él iba a terminar también crucificado. Era demasiado para él. Ahora, la fe tiene contrastes, hermano. Tiene contraste con nuestra vida, ¿sí? Segunda de Corintios 5:7 dice que nosotros andamos por fe, no por vista, ¿sí? Si nosotros anduviéramos por vista, estaríamos fritos. Andamos por fe. Y a través de la fe es que nosotros nos desarrollamos en nuestra vida.
Ahora, Juan 20:29 dice, bien, cuando se presenta el Señor delante de sus discípulos y les dice, Tomás, aquí está, mete tus dedos en mis manos y en mi costado, le dice, y cree, no seas incrédulo. Y le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, tenemos una bienaventuranza que nos fue dejada por el Señor Jesucristo, que nosotros no vimos eso, pero sin embargo lo creemos. Y ese creer hace la diferencia, y a través de ese creer es que nosotros podemos agarrar y respetar la palabra como es, no andarle quitando, esto no vale y aquello sí vale y esto ya pasó y esto no es aplicable a la tecnología y a la vida actual que tenemos, porque la Escritura no pasa, hermano. El mundo está a punto de pasar, pero la Escritura no pasa. Y mientras no cambien las circunstancias de este mundo, la vigencia de la Escritura va a seguir siendo válida. No se va a terminar, porque algún desorientado por ahí dijo que ya no se podía, o que ya no valía, o que ya no era no estaba actualizada a nuestro tiempo. Romanos 4:5, así ya para terminar. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y esto hablando de las obras de la ley en contra de la fe. ¿Sí? Verá, cuando Pablo escribía esto, estaba haciéndole una advertencia a aquellos que habían sido sus discípulos, digamos, o sus hijos espirituales, le vamos a poner de esa manera. Porque ellos, particularmente los Gálatas, habían transformado las cosas, y los Corintios también, ¿sí? Habían transformado las cosas de tal manera que habían negado, digamos, la razón de la fe que tenían. Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, dice, habiendo empezado por las obras de la fe, dice, termináis por las obras de la ley. No porque las obras de la ley estuvieran descartadas, sino porque la ley, hermanos, no nos salva. La ley nos santifica, pero no nos salva. ¿Ve la diferencia? Una cosa es que usted sea santificado a través de la ley, y otra cosa es que usted sea salvo a través de la ley. La salvación la tenemos nosotros por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. La santidad la tenemos nosotros por la manera en la que nos comportamos delante de Dios. No podemos modificar el sacrificio del Señor Jesucristo en ese sentido. Pero sí podemos nosotros modificar nuestra obediencia a las leyes del Señor. No te creo. Señor, no te creo. Yo estas cosas no te creo. No. Esto es obsoleto, está fuera de tiempo, es extemporáneo, ya no tiene valor. Y entonces nosotros empezamos a desechar lo que el Señor nos dice que es una ley santa, perfecta, inspirada por Dios. Porque la inspiración viene del Señor, no fue inspirada por alguien que dijo, voy a escribir, de repente se me ocurre que tengo que escribir esto. No, la inspiración no, de aquellos que fueron autores, que fueron más de 30 autores de la Biblia, fueron inspirados por Dios, y no hay contradicción. A pesar de los ataques de muchos que dicen que se contradice, no se contradice en ninguna parte de la Escritura, no se contradice. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
De manera que nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo a través de la fe. Es la fe la que nos establece en la postura que tenemos delante del Señor. Esa fe la mejoramos, la enriquecemos cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios están los mandamientos que el Señor nos dejó para que nosotros los guardáramos perpetuamente. ¿Oyó? Nos brincamos el cuarto porque ya no es aplicable. Nos brincamos el tercero porque bueno, Dios no se va a molestar. Nos brincamos el quinto y felicidad a los padres ahora en relación al quinto, dice honra a tu padre y a tu madre. Bueno, feliz día del padre para los papás aquí, sí. Y un aplauso para ustedes, sí. Feliz día del padre. Pero el día del padre y el día de la madre son todos los días del año. No es nada más este día, es todos los días del año. Se tiene que honrar a su padre, tiene que honrar a su madre todos los días del año. Eso es lo que dice la Escritura que debemos de hacer. Bueno, vamos a orar, hermanos. Quiero que se pongan de pie. Hoy vinimos ayunados, algunos de nosotros, por lo menos. Y lo hicimos con el propósito de orar por nuestro país. Porque ese punto, digamos, o esa clave de la oración por el país no tiene más que ver más que con quiénes son los que van a quedar en la presidencia. No lo sabemos. Y no nos importa. Pero sí sabemos que es el Señor el que puede cambiar el corazón de las gentes, el que puede rectificar, el que puede corregir, el que puede endurecer, el que puede reblandecer. Creemos nosotros que cuando nos presentamos delante del Señor con nuestras oraciones, el Señor oye nuestra oración y se agrada en nuestra oración. Cuando Esther tuvo un conflicto con la nación de Irán, con Persia, ellos proclamaron ayuno a toda la nación para que cambiaran las cosas, porque la nación estaba en peligro, Israel estaba en peligro. El pueblo que había sido puesto en la diáspora en esa deportación, estaba en peligro de ser destruido. Y ellos acordaron ponerse en ayuno para pedirle al Señor que cambiara las cosas. Y el Señor las cambió. De manera que cuando nos presentamos delante del Señor en ayuno y en oración, el Señor nos escucha, porque está escrito que nos va a escuchar. Y esto no es una cosa que estamos haciendo aquí nada más, lo están haciendo en muchas iglesias en México. Hay muchas iglesias que están orando para que tengamos un gobierno, que sea el gobierno que el Señor quiera que nosotros tengamos. Que no va a depender de las preferencias de algunos, sino que va a depender de lo que Dios mueva, de lo que Dios haga, de la mano de Dios. De manera que vamos a orar por eso. Y le vamos a entregar al Señor este ayuno. Y quiero advertirles, o más bien suplicarles, que el próximo domingo hagamos lo mismo. Y que el siguiente domingo hagamos lo mismo, porque el siguiente domingo...